Bueno, hermanos y amigos, es un gusto para mí estar aquí nuevamente reunido con ustedes, iniciando este estudio cronológico de la palabra de Dios. Bueno, primeramente vamos a comentar qué vamos a ver. Vamos a ver la historia de la redención, o también algo que nosotros conocemos como el estudio cronológico de las Sagradas Escrituras. Bueno, en primer lugar, vamos a ver algunas generalidades de la Biblia. Entonces, la Biblia es un libro que es solamente una historia. Las personas piensan que son bastantes historias. Aquí los hermanos me están preguntando, bueno, ¿por qué tengo aquí la bocina? Y es para que las personas que no pueden haber venido o no vengan, puedan de pronto después escuchar este audio y después así adelantarse. Entonces, para que se adelanten de lo que vimos la clase de hoy. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces vamos a ver unas generalidades de la Biblia. Entonces, la Biblia en sí es solamente una historia. Muchas veces uno piensa que la Biblia son varias historias desconectadas. Entonces está la creación, Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, Set, Abraham, Isaac, Jacob, José, después los 12 patriarcas, después está Moisés. Entonces uno pensaría, son historias separadas. Pero no, la Biblia es solamente una historia en que hay un mensaje principal, y ese mensaje principal es el mensaje de la salvación. Bueno, la Biblia fue aproximadamente escrita entre 1600 y 1500 años, es un número aproximado, y fue más o menos escrita por 40 hombres principales, 40 hombres que tuvieron cargos muy altos como reyes, y personas que fueron personas muy humildes como pescadores. Entonces, de todas las personas lo escribieron. Hay algo interesante, y es que la Biblia es congruente. La Biblia, digamos, no se contradice. Y todo ese tiempo que pasó, personas que ni se conocieron, ellos concordaron en el mensaje principal, que es Jesucristo. Bueno, entonces ya viendo, voy a decirles otras generalidades de la Biblia. Otra generalidad de la Biblia es que la Biblia en el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Entonces les voy a dar una ayuda mnemotécnica para que a ustedes no se les olvide el número 39 del Antiguo Testamento y el número 27. ¿Quién me quiere recordar acá cuántos hombres aproximadamente escribieron la Biblia? ¿Cuántos hombres aproximadamente? Doña Marisela o Víctor, el que quiera decirme. Doña Marisela. 40, muy bien, 40. Así es, 40 hombres. ¿Cuánto es 40 menos 1? 39. ¿El Antiguo Testamento cuántos libros tiene? 39 libros. Ahora les voy a dar un truco para que ustedes sepan cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. Tenemos la cifra 39. Van a ustedes separar el número 3 del número 9 y van a multiplicar 3 por 9. ¿Cuánto me da 3 por 9? Me da el número 27. 3 por 9, 27. Entonces el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Entonces el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27. En un total de 66 libros inspirados por Dios. Otra generalidad de la Biblia es que la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en dos idiomas en general, en hebreo antiguo y en arameo. En general fue escrito en hebreo antiguo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. La palabra koiné significa popular o vulgar, eso significa. Ese idioma, vamos a ver más adelante, que es un idioma muy especial porque fue un idioma para los negocios. Bueno, hubo también algunas partes del Nuevo Testamento que fueron escritas en arameo. Por ejemplo, cuando el Señor clama en la cruz, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O en el Nuevo Testamento, cuando Él le dice a la niña, a ti te digo talita cumi, dice levántate niña. Entonces podemos ver esas generalidades de la Biblia. Podrían haber muchas más, pero en general quiero darles estas.
Bueno, vamos a ir a nuestro texto principal porque aquí recuerden, vamos a estudiar solamente la Biblia, vamos a compartir de la Biblia. Hoy en día hay muchos grupos que dicen, no, vamos a compartir la Biblia, pero este otro libro o este otro libro no. Nosotros aquí solamente vamos a tocar los 66 libros. Bueno, entonces vamos a ir, por favor, si ustedes son tan gentiles, a Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Y bueno, los amigos que de pronto no vinieron hoy, les invito a que escuchen este audio y puedan venir y acompañarnos, que sería de gran gozo pues tenerlos aquí con nosotros. Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Mi hermano Víctor. No me quedó claro cuando al principio que estabas hablando, ¿cuándo se escribió? Muy bien. La Biblia se escribió aproximadamente entre 1600 a 1500 años. Fue la etapa que se escribió. Pasaron 1500 a 1600 años. Ese fue el periodo que pasó. No, antes de Cristo y después de Cristo. Una parte, exacto, sí, ponle cuidado. Moisés es el escritor del Pentateuco. Es decir, que desde antes del año 0, cuando Moisés nació, cuando él creció, fue inspirado por Dios y empezó a escribir ¿qué? El Pentateuco, ¿cierto? Y él fue uno de los primeros que escribió. También está el libro de Job. Fueron los que fueron escritores de la palabra de Dios. Bueno, muy bienvenidos a todos los amigos y qué alegría tenerles. Entonces, no sé si ahí se te aclaró la pregunta. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo y después de Cristo, y eso sí, valga nombrar algo, que hubo una época de silencio que fue 400 a 430 años, cuando uno divide el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, que Dios ahí guardó silencio, y eso más adelante lo vamos a ver. Entonces, muy bienvenidos nuevamente a todos. A 1600 años, así es. Bueno, entonces vamos a seguir viendo. Los invito por favor a que vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Nuevamente les recuerdo que la palabra de Dios va a ser nuestra autoridad en este estudio. Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23 nos dice, pero antes creo que mi hermano Joel decías decir algo, mi hermano, o no. No, perfecto. Entonces vamos a continuar, mi hermano. Doña Marisela, por favor. Son los 12 patriarcas porque recuerda que son las 12 tribus de Israel. Son las... Sí, pero los 12 patriarcas son los padres de Israel. Es decir, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Leví, la de Isaacar, los hijos de Jacob. Exacto, a ellos se les conoce los patriarcas también. Aunque los 3 patriarcas principales, como vamos a ver, son Abraham, Isaac y Jacob. Buena pregunta, doña Marisela, muchas gracias. Y aquí, por favor, hagan las preguntas que quieran, porque estamos para aprender. Yo estoy aprendiendo aquí como ustedes están aprendiendo allá. Bueno, Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23, en nuestra versión Reina Valera hay un título. Ese título, ¿cómo dice? ¿Quién me quiere decir cómo dice el título? Doña Marisela. Muy bien, nunca os conocí. Muchas gracias, Dayana. Nunca os conocí. Entonces dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a analizar estos 3 pasajes. Dice la primera parte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo sé que ahorita yo me encuentro aquí en México, me encuentro en Mazatlán, pero como ustedes saben, hermanos y amigos, yo soy oriundo de Colombia, es decir, yo nací en Colombia. En mi país, Colombia,
bueno, les quiero preguntar, los que ya sepan, por favor, no lo vayan a decir, pero en general les quiero preguntar cuántos grupos religiosos, el que quiera decirme, piensan que hay inscritos ante el gobierno de Colombia. ¿Cuántos grupos religiosos piensan que hay inscritos? Hay gente, por ejemplo, que me ha dicho hay 20, otros me han dicho hay 500. ¿Ustedes cuántos pensarían que hay en Colombia? ¿Cuántos grupos religiosos? ¿Cuánto le pondrían? A ver. Entonces uno podría poner 5.000, ¿cierto? Pero no, en Colombia hay 8.000 grupos religiosos inscritos ante el Ministerio del Interior Nacional. Aquí México es 2 veces Colombia, es decir que por poquito, si es el doble, habrían de 16.000 grupos, aunque tocaría y valdría la pena ver el homólogo del Ministerio del Interior, a ver cuántos grupos religiosos hay inscritos aquí ante el gobierno. Miren que digamos que de esos 16.000 grupos, por decir una suposición que hubiese aquí en México, digamos que 15.000 fueran cristianos, porque ustedes saben que hay musulmanes, hay religiones de la India, budismo, bueno, tantas otras religiones que hay, ¿cierto? Los mismos testigos de Jehová, los mormones, que no son grupos cristianos porque no creen que Jesucristo es Dios. Todos esos grupos, no, no entran, pero los grupos que son cristianos, digamos que por poquito, sean 15.000. Entonces la palabra dice que no todo el que le diga a Dios, Señor, Señor, entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos. Entonces muchos le van a decir, Señor, Señor, pero la palabra de Dios es clara, que no esos 8.000 grupos 7.000 grupos en mi país, aquí 15.000 supongamos, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente quienes van a entrar, los que hagan la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios literalmente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero tengo una pregunta importante que hacerles a ustedes. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Muy bien, me he topado con personas a lo largo de mi vida que me dicen, no, la voluntad de Dios está en hacer muchas buenas acciones. Pero la palabra de Dios en Isaías 64:6 nos dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Hay otro grupo de personas que me ha dicho, no, la voluntad de Dios está en mi corazón. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? El corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y hay otro grupo de personas que me dicen, no, la voluntad de Dios está en mi mente. Pero la palabra de Dios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces la voluntad de Dios no está en mis buenas acciones, no está en mi mente, no está en mi corazón. Está muy bien, como ustedes lo dijeron, en la palabra de Dios. Entonces muchos van a decirles, Señor, Señor, pero ellos no hicieron la voluntad de Dios, es decir, no enseñaron la palabra de Dios. Esta semana fue triste y el hermano Joel es testigo de eso. Conocimos a unos amigos que se reúnen en una iglesia aquí en Mazatlán y yo les preguntaba, oiga, ¿ustedes saben qué es el evangelio? Y ellos dicen, nosotros vamos a la cárcel a hablar de Cristo y todo. Y yo les pregunté, oiga, ¿ustedes saben qué es el evangelio? ¿Saben qué me dijeron? No sabemos qué es el evangelio. A mí me dio ganas de llorar, porque yo dije, ¿cómo así que están enseñando en las cárceles y no saben qué es el evangelio? ¿Sí me entienden? Es como decir, oiga Samuel, usted es colombiano, y yo les dijera sí, y ustedes me preguntan, oiga Samuel, ¿por lo menos sabe el himno nacional de Colombia? Y yo les dijera, no, yo no sé el himno nacional de Colombia. ¿O sabe quién actualmente es el presidente? Y yo les dijera, no lo sé. Entonces, hoy en día hay muchos cristianos nominales, o sea, de palabra, pero que realmente no han creído en el evangelio. Y ese puede ser el caso de ustedes. Así que este estudio sirve para eso, para que nos demos cuenta si realmente hemos nacido de nuevo. Vamos a seguir analizando el texto, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Entonces se habla de un día. Ese día va a ser el día del juicio. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, nos dice que todos nosotros algún día
vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta tanto de lo bueno como de lo malo que hicimos. Yo he hecho muchas cosas malas en esta vida, como ustedes lo sé desafortunadamente que también. Por eso nosotros, como la palabra de Dios nos lo va a enseñar, necesitamos a Cristo Jesús. Entonces muchos miren lo que le van a decir: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Podemos ver tres grupos de personas. El primer grupo de personas son los que enseñan en el nombre de Dios. Hoy en día hay muchísimos grupos, como yo les decía, imagínense en mi país, 7,000, aquí 15,000, y enseñan, pero no conocen qué es el Evangelio, no conocen qué es la gracia. Y déjenme decirles que si uno no tiene esos conceptos claros en la mente, es mucho más difícil que haya nacido de nuevo, porque uno los puede tener en la mente y tampoco haber nacido de nuevo, como un conocimiento intelectual. Entonces hay que tener cuidado también con eso, cada uno de nosotros, y debemos analizarnos si realmente estamos en la fe. Entonces dicen, no profetizamos en tu nombre, es decir, no enseñamos en tu nombre. Yo en la antigüedad, yo enseñaba la palabra de Dios así cronológicamente como yo les estoy enseñando, pero ¿sabe qué me di cuenta? Que yo no había nacido de nuevo. Yo no había nacido de nuevo hasta que Dios utilizó a un pastor llamado Andrés y el Señor en su gracia me llamó. Así que ese puede ser el caso de ustedes. Ustedes pueden venir aquí, estar en una iglesia y estar vía camino al infierno. Así que tienen que tener cuidado con eso. Entonces no por enseñar yo voy a entrar al reino de los cielos. Y miren que muchas veces lo que se enseña son cosas que no son bíblicas. ¿Qué cosas que no son bíblicas se enseñan? Por ejemplo, que si tú crees en Jesucristo, Él te va a dar carro, casa, va a darte un mejor trabajo, y eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Bueno, en segundo lugar, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué es echar fuera un demonio? ¿Quién de ustedes me quiere decir qué es echar fuera un demonio? Exorcitar, muy bien. Entonces, por ejemplo, llega una persona poseída, se libre en el nombre de Jesús de Nazaret, y el demonio sale, ¿cierto? Pero ¿será eso garantía con base en el texto que estamos leyendo en Mateo 7:22 para entrar en el reino de los cielos? No. Entonces miren que no es garantía enseñar en el nombre de Dios, no es garantía echar demonios en el nombre de Dios. Recuerdo un suceso en la Biblia en que el Señor Jesucristo echaba fuera demonios, y fueron unas personas e intentaron echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo, pero no pudieron, porque los demonios decían, nosotros conocemos a fulanito, pero ustedes ni los conocemos. Entonces muchas veces uno podría echar demonios, pero Dios no lo podría conocer a uno. Bueno, y en tercer lugar, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un hecho que se sale de lo cotidiano, es un hecho sobrenatural. Por ejemplo, una persona está invidente, no puede ver, sé sano en el nombre de Jesús de Nazaret, la persona ve. La persona está en silla de ruedas, sé sano en el nombre de Jesús, la persona se levanta al instante. Pero ¿eso será garantía para entrar en el reino de Dios? No, no es garantía. ¿Sí ven? Y si no es garantía enseñar en el nombre de Dios, si no es garantía echar fuera demonios, y si no es garantía hacer milagros, ¿qué les garantiza a ustedes que me están aquí acompañando, que ustedes aquí sentados y yo aquí parado voy a entrar al reino de los cielos? ¿Qué me garantiza? Y es hacer la voluntad de Dios. Entonces miren lo que dice el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿A ustedes qué les parecería que ustedes llegaran al cielo y ustedes dijeran, no, es que yo fui a la iglesia bautista reformada de Mazatlán, y bueno, algunas vecesitas faltaba, pero yo iba allá fielmente? Pero el Señor les va a decir, ¿sabe qué? Ustedes fueron, pero ustedes no hicieron mi voluntad. Ustedes lo que tenían era una falsa
religiosidad. Entonces con eso hay que tener cuidado. Entonces miren lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 13. Vamos a Romanos 2:13. Romanos capítulo 2, el versículo 13. 13. Romanos 2:13. Romanos capítulo 2 versículo 13 nos dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces el Señor nos invita a que no solamente seamos oidores, sino seamos hacedores. Yo deseo que todos ustedes tomen este estudio cronológico de la palabra de Dios, esta historia de la redención, y que la acaben, y que, o sea, estén seguros de su salvación. Porque déjenme decirles que ustedes pueden estar a puertas de ir al infierno, y eso es algo muy grave. La palabra de Dios también, y esta historia de la redención, quiere eso, que ustedes se den cuenta si tienen una fe verdadera o una fe falsa. Porque déjenme decirles que muchos de ustedes posiblemente tengan una fe que no es una fe bíblica. Vamos a ir a Santiago, capítulo 2, versículo 19. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Santiago 2:19 nos dice de la siguiente manera: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, ¿qué? Creen. Y no solamente creen, sino que tiemblan. ¿Ustedes tiemblan ante la voz de Dios? Yo no tiemblo ante la voz de Dios porque peco desafortunadamente y he pecado. Pero si realmente nosotros temiéramos a la voz de Dios, cuando fuéramos a pecar diríamos: no, Señor, tenemos temor de ti y por amor a ti no lo vamos a hacer. Pero no temblamos ante el Señor. Los demonios, que son seres, digamos, más altos que nosotros, que eran ángeles, tiemblan, pero nosotros ni temblamos ante el Señor. ¿Por qué creen que, digamos, no hay tanta gente acá? Joyce. Claro, vayan igualmente apuntando las cosas, y yo también aquí les voy a mandar esta grabación para que ustedes también la puedan escuchar, porque pienso subirla al grupo, entonces ustedes pueden ir escuchándola, ir meditándola en su casa, y entre más palabra de Dios escuchen, pues va a ser mucho mejor. Entonces no sé si alguno tenga hasta este momento alguna pregunta o algo que quiera comentar. Bueno, entonces por el momento vamos entonces a continuar. Entonces hay dos tipos de fe. Hay una fe verdadera y una fe falsa. Leíamos Santiago 2:19 y ahí nos enseña que hay un tipo de fe falsa. Ese tipo que, como leíamos en Mateo, puedo ir a la iglesia, puedo cantar, puedo orar, pero realmente no creer realmente en la obra del Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Y ahí yo tengo que tener cuidado. Pero también hay la esperanza, y la esperanza es que hay una fe verdadera, y esa fe es como nos cita en el libro de Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10:17 nos dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay un verdadero tipo de fe, pero este verdadero tipo de fe solamente se capta por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Créanme que si nosotros salimos aquí a la calle y yo le pregunto aquí a los vecinos: oiga, vecinos, ¿ustedes creen en Dios? Ellos me van a decir: claro, fielmente. Oiga, ¿usted diariamente lee su Biblia? No, yo no leo la Biblia, yo no tengo necesidad de eso. Es una fe falsa. Si ustedes tienen en poco la palabra de Dios, Dios a ustedes también en el día final los va a tener en poco, y le van a decir: Señor, Señor. Así que no deseo que sea el caso de ellos. Entonces ya hemos visto algunas generalidades de la Biblia, hemos reflexionado porque nosotros realmente tenemos que entender y conocer bien a Dios para no ser esas personas de Mateo 7, 21, 22 y 23 que enseñaban, echaban demonios, hacían milagros, venían a una iglesia o hacían ritualismos cristianos. Y también hemos visto dos tipos de fe: una fe falsa, que es la de los demonios, y una fe verdadera, que es la que viene por la palabra de Dios.
Ahora valga la pena preguntarnos, ¿por qué compartir la palabra de Dios cronológicamente? ¿Por qué ver toda la historia de la redención? Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27 nos dice: el Señor Jesucristo contextualmente, después de la resurrección, hablando con los discípulos en el camino de Emaús, dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, Lucas capítulo 24, versículo 27, y vayan por favor anotando el verso 44 también. Lucas 24, 27 y verso 44. Entonces dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Es decir, que el Señor Jesucristo inició enseñando desde Moisés, luego los profetas, los escritos, mostrándose a él mismo. Entonces, si mi Señor Jesucristo hizo eso, yo, siendo su siervo, ¿cómo no lo voy a hacer? Sé, hermanos y amigos, que hay otras maneras en que hay hermanos que han llegado a la palabra de Dios, y la misma palabra de Dios, hay muchos testimonios que de otra manera se ha llegado a Dios. Por ejemplo, está el malhechor en la cruz, también cuando fueron convertidos los 3000 en el discurso del apóstol Pedro, ¿sí se acuerdan? Por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero sé que Dios, por medio del estudio cronológico de la palabra de Dios, va a obrar de una manera poderosa. Ahora vamos a ir por favor a Lucas 24, 44. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces el Señor Jesucristo nos queda completamente claro que Él enseñó la palabra de Dios cronológicamente a estos discípulos en el camino a Emaús. Es algo muy interesante que nosotros podemos ver que el Señor Jesús hizo con Cleofas y con su otro compañero. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos la Biblia de manera cronológica. También quiero invitarles a que vayamos a Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Se titula El conocimiento de Dios, la gloria es la gloria del hombre. Jeremías 9, 23 y 24. Voy a leerlo a favor de ustedes. Dice así la palabra de Dios: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, entonces el Señor Dios, por medio de su palabra, nos dice que nosotros no nos debemos alabar por medio de nuestra sabiduría. Muchos de los que están acá son universitarios o ya se graduaron de una universidad, y muy posiblemente, y es triste, en las universidades uno, por los conocimientos, a veces uno ve mucha prepotencia. Entonces una persona que por ejemplo tenga ciertos conocimientos, como decimos en el argot popular, no camina sino levita. Entonces hay personas que le dicen: oiga, caballero, muy buenos días, ni lo ven, lo ignoran, como si no existiera, como si fuera una pared. ¿No les parece completamente terrible? Entonces es algo terrible. ¿Por qué? Porque dicen: yo ya tengo algo de conocimiento y ustedes son unos pobres ignorantes. Y así ha pasado con muchas personas que han sido becadas de universidades, se van a universidades prestigiosas y empiezan a estudiar, empiezan a tener otra clase de vida. Dicen: yo antes vivía en una colonia pobre,
Pero ¿saben qué? Yo ya no me quiero juntar con esa gentuza, porque yo ya tengo otro nivel intelectual. Pero el Señor nos dice, no se alaben en su sabiduría. La sabiduría es algo pasajero. Lo que digamos hace 100 años estaba de moda, ya pasó. Digamos, yo pienso que las personas que hicieron el invento del carruaje dirían, no, mire, nos la fajamos. Y posiblemente los del carruaje dirían, mire, nosotros lo que hicimos y todo. Pero después llegó el carro a motor, ¿sí? Con el Fordismo y todo eso. Y uno diría, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con ese conocimiento? Se cayó. Y todos los conocimientos son pasajeros, ¿sí ven? Digamos, las personas dicen, no, yo ya tengo esto, lo último en Guaracha, que lo saqué con mi conocimiento intelectual, pero el conocimiento pasa, y el conocimiento está actualizándose muy rápidamente en este siglo XXI. Entonces miren que no nos debemos alabar en la sabiduría, porque la sabiduría, déjenme decirles que es algo pasajero. Entonces hay otra parte que el Señor nos dice que también no nos debemos alabar, y es alabar en la valentía. Alabarse en la valentía es alabarse en el poder. Esto tiene que ver con colombianos y con mexicanos, lo que les voy a decir para que me presten mucho cuidado. Ustedes saben quién es Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿cierto? Y saben quién es el Chapo Guzmán, ¿cierto? Hombres muy poderosos. En mi tierra Pablo Escobar era muy poderoso. Y él decía, ¿sabe qué? Yo soy como Dios, le decía orgullosamente a la gente, yo soy como Dios. Y le decía, oye, don Pablo, por favor, no diga tales barbaridades. Y él decía, sí, yo soy como Dios, porque yo digo quién muere y el mismo día muere. ¿Qué pasó con Pablo Escobar? En los 90 lo mataron en un techo en Medellín. ¿Qué pasó con su poder? Se le esfumó. Entonces el poder es algo pasajero. El Chapo Guzmán, ese hombre lo atraparon aquí en Mazatlán, en un hotel que ustedes lo conocen, ¿cierto? ¿Y qué pasó con su poder? Hasta ahí llegó. Hoy está en una cárcel de Estados Unidos, separado de todo el mundo. Entonces miren que sabiduría, poder, es algo pasajero. Y en tercer lugar, nosotros podemos ver ahí en Jeremías 9:23, ni el rico se alaba en qué, en sus riquezas. Entonces Pablo Escobar era un hombre que tenía mucho dinero. Pablo Escobar podía pagar 3 veces la deuda externa de mi país, 3 veces, imagínense. ¿Y qué pasó con su riqueza? Se perdió, ya no hay nada, ¿sí ven? Entonces sabiduría, poder, riquezas son cosas pasajeras, pero veamos qué es lo eterno. En el verso 24, mas alabes en esto el que se hubiere a alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces nosotros nos debemos alabar en entender y conocer a Dios. Pero nosotros, ¿cómo entendemos y conocemos a Dios? Solamente podemos entender y conocer a Dios por medio de su palabra, como lo vimos en Romanos 10:17 y también veíamos en Mateo 7:21, que no todo el que le dijera Señor, Señor entraría al reino de los cielos, sino solo aquel que hiciera su voluntad, que está en la palabra de Dios. Todo lo que yo les estoy diciendo, hagan lo que me decía un profesor mío en Colombia. Él me decía, Samuel, usted toda la información que usted le da, usted líguela. Toda la información que yo les estoy dando, líguenla. Pero siempre líguenla con el Señor Jesucristo. Siempre líguenla con eso. Bueno, entonces ya vimos la importancia de por qué estudiar la palabra de Dios cronológicamente. Bueno, ahora quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Igualmente yo les pido que toda esta información en este audio que les estoy grabando, si la pueden repetir una y otra vez, sería algo muy valioso. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Nos dice así la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Los hermanos y amigos que tienen ahí la Biblia en sus manos, que tienen la Biblia, ustedes están leyendo un libro que no tiene comparación con otro libro, no tiene comparación con, digamos, las 1001 noches, no tiene comparación con 100 años de soledad, no tiene comparación con el Quijote de la Mancha o las obras de William Shakespeare, Romeo y Julieta, no tiene comparación, porque este libro es un libro que tiene vida. Ustedes cuando se acercan a la palabra de Dios están escuchando a una persona, y esa persona está encarnada en la Biblia y se llama Jesucristo. Entonces dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, es respirada por Dios. ¿Quién me quiere recordar? Vamos a ligar todo. Dios de su creación, ¿en quién sopló aliento de vida? ¿Quién me quiere recordar? En Adán, en el hombre. Muy bien, mi hermano Joel. En Adán Dios sopló vida. Dios sopló vida ¿en quién? En la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es muy especial. Pero en la palabra de Dios nos enseña que es útil para redarguir. ¿Y qué es redarguir? Aquí veo que gracias a Dios hay muchas damas. Ustedes cuando salen de su casa, y nosotros aún de caballeros, antes de salir, ¿en dónde nos vemos? En el espejo. ¿Y para qué nos vemos en el espejo? Exacto, puede ser que tenga una lagaña, que esté despelucado. Entonces yo digo, no, tengo que arreglarme, porque si no, como dicen en mi país, voy a salir como loco. No sé aquí cómo lo dirán, pero de pronto dicen algo parecido. Voy a salir como un loco. Entonces, la gente siempre se arregla y se detalla. La palabra de Dios nos muestra la gravedad de nuestro pecado, nos muestra nuestra maldad, pero también nos muestra algo maravilloso, y es cómo el Señor Jesucristo nos quiere reconciliar con Él. Por eso el mensaje principal de la palabra de Dios es la salvación. No se les olvide eso es algo muy importante. Igualmente, este texto vale la pena ampliarlo más, y más adelante yo creo que le vamos a dar más amplitud. Bueno, en último lugar, quiero que ustedes vean a la Biblia como un rompecabezas. ¿Ustedes han visto esos rompecabezas que son gigantes de 1000 piezas? ¿Sí los han visto? Imagínense que yo tuviera una piecita de un rompecabezas gigante acá, y que bueno, el rompecabezas fuera la ciudad de Bogotá, pero yo les mostrara y ustedes dicen, no, a mí me parece que ese rompecabezas es un perro, pero no es un perro, es Bogotá. Otros me pueden decir, no, es un gato. Otros me pueden decir, no es un gato, parece que es un carro. Entonces miren que muchas veces a nosotros nos pasa así. Con la palabra de Dios nosotros podemos tener una piecita acá, otra piecita acá, pero no tener el panorama. Y lo que nosotros buscamos con el estudio cronológico de la palabra de Dios, con la historia de la redención, es que todos ustedes tengan un contexto panorámico, y yo también, de la palabra del Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. Romanos capítulo 10, versículo 14, nos dice así la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces es interesante ver que muchas veces tenemos conceptos erróneos de Dios. Un concepto erróneo que la gente tiene de Dios es que Dios ama a todas las personas. Y bueno, en parte sí y en parte no. Porque Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios no está en pasado, sino en presente está sobre él. Entonces Dios está airado todos los días con el pecador si éste no se arrepiente. Pero también podemos ver algo que hoy vamos a ver en el culto dominical, y es
la gracia de Dios. Y hoy es importante que nosotros entendamos qué es la gracia. Y voy a aprovechar para compartirles qué es, en breves palabras, el Evangelio. Quiero que vayamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios capítulo 15. 2 de Corintios capítulo 15. Vamos a 1 de Corintios 15, versículos del 2. 1 de Corintios 15. Vamos a leer, gracias hermanos por corregirme. 1 de Corintios 15, versículos del 2 al 6. Dice así: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ojo con esto, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas o a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Bueno, entonces es importante, hermanos y amigos, que nosotros veamos qué es el Evangelio. Entonces el Evangelio, una parte del Evangelio, porque el Evangelio es algo inmenso, como lo veíamos el domingo pasado, que no alcanzaría, mejor dicho, a escribirse. Una parte es que el Señor Jesucristo vino a esta tierra siendo Dios, se humanó, se humilló, vivió una vida como nosotros, pero sin pecado, cumplió todos los mandamientos, murió en una cruz. Yo le entregué a Él todos mis pecados. Él me pasó su vida santa, justa, perfecta. Murió en la cruz, fue sepultado. El tercer día resucitó, fue visto por más de 500 personas, fue al cielo y volverá. Tenemos que creer en el mensaje del Señor Jesucristo. Y como les decía, la historia de la redención, el cronológico, el centro es el Evangelio. Y yo les clamo que por favor se examínense, porque ustedes pueden ir a una iglesia cristiana, pueden estar mucho tiempo, años, pero no haber nacido de nuevo. Así que arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Oremos. Señor Dios, gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Gracias porque solamente en Jesucristo hay salvación. Yo te pido, Señor, por los amigos que no pudieron venir, y te clamo que los seas trayendo, Señor. Ten misericordia, Padre. Ellos te están ignorando el día de hoy, pero tú, si no es por tu gracia, tú el día de mañana les ignorarás, Señor. Así que ten misericordia, y los que están viniendo hoy, Señor, no permitas que desistan, Señor, sino tráelos fielmente a escuchar tu palabra, ya que si no creen en ti, será una eternidad de dolor. Ten misericordia y gracias, Padre, por este estudio cronológico de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén.